tema que estamos estudiando o continuando en esta noche es el tema de aprendiendo a conocer a nuestros enemigos para combatirlos. Así que habíamos discutido, ¿verdad?, el texto áureo que estamos hablando, que estamos usando para este estudio, que es 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 4, para dar un breve repaso, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y habíamos tocado, ¿verdad?, todo lo que significaba o todo lo que el apóstol Pablo está hablando en este texto. Y en esta noche vamos a continuar en donde nos quedamos en el martes pasado, hablando de cuán importante es que nosotros conozcamos a estos amigos que tenemos, a estos enemigos que tenemos, para poder saber cómo combatirlos de la manera correcta. Amén. Así que en esta tarde o en esta noche quiero comenzar primeramente para, ¿verdad?, discutir con ustedes qué entiendes sobre lo que es un enemigo, hermano Misael. Voy a comenzar contigo. ¿Qué entiendes o qué sabes sobre lo que es un enemigo como creyentes, son los que son nuestros enemigos? ¿Qué has podido entender sobre eso? Amén. Y nuestra hermana Verónica, ¿qué has podido entender sobre lo que son nuestros enemigos como creyentes? Hermana Lía. ¿Qué es lo que has entendido sobre lo que es un enemigo, los que son nuestros enemigos como creyentes? ¿Resumirlo?
vida del creyente, que es, sí, como hablamos la semana pasada, que todos nos quedamos, que era matar, hurtar y destruir, y qué significa eso espiritualmente. Así que es bien importante y es vital para la vida del creyente, hermano. Es vital para la iglesia del Señor. Vital, es totalmente necesario. No nos podemos dar el lujo como creyentes de ignorar quiénes son nuestros enemigos. No nos podemos dar el lujo de ignorar cómo trabajan y qué es lo que ellos vienen a hacer con cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros como la iglesia, como creyentes, como ese grupo de creyentes, entendamos, estemos conscientes de que tenemos una lucha continua, diaria, constantemente con nuestros enemigos. Y habíamos hablado que un enemigo es un adversario, alguien que está opuesto a ti, que tiene mala voluntad, que te desea mal, que odia. Y nosotros tenemos 3 enemigos. Y cada uno tiene su función. Cada uno viene a hacer algo con el fin de destrucción, de destruir. ¿Por qué tenemos 3 enemigos? Porque la carne, el mundo y el diablo. El diablo siendo nuestro primordial enemigo, pero vamos a aprender cuando toquemos el asunto de la carne, cómo nosotros, y cuando conozcamos cuál es el propósito realmente que hace la carne en contra de nosotros, y el diablo sustenta aquello y usa también el mundo, que es donde él está gobernando, para también destruir al creyente. Así que son 3 enemigos que tenemos: la carne, el diablo y el mundo. Y no son cualquier enemigo que tenemos. Nuestro adversario primordial es Satanás, pero él viene a hacer un trabajo. También tenemos nuestra naturaleza caída, el pecado, que lucha contra el espíritu. También tenemos el mundo, que produce todas cosas, y vamos a ver más detalladamente lo que es el mundo también, para profundizar y entender quiénes son estos 3 enemigos que nosotros tenemos, para que podamos combatirlo, para que podamos batallar, para que podamos contender, para que podamos luchar con armas en un combate diario que nosotros tenemos con nuestros enemigos. Es tan necesario para nuestras vidas, porque si nosotros ignoramos esto, vamos a ser creyentes derrotados, creyentes destruidos, creyentes inútiles, creyentes que el diablo va a hacer con nosotros lo que les dé la gana, porque nosotros mismos somos el que vamos a darle la autoridad y el derecho de hacerlo, hasta donde el Señor se lo permita, pero sí apartarnos, tratar de apartarnos de Dios. Y si nosotros nos descuidamos, lo va a lograr, con el fin de destruirnos, porque no es cualquier enemigo que nosotros tenemos. Y habíamos abarcado que el creyente debe estar consciente que está en combate diario contra 3 enemigos, los cuales debemos conocer a cabalidad. Y habíamos traído el Salmo 144:1 y 2 de Samuel 22, donde David está hablando de quién es el que adiestra sus manos para la batalla, sus dedos para la guerra. Y cuando hablamos de adiestrar, es guiar o encaminar a una persona. Y un sinónimo era aleccionar, que significa dar consejos o instrucciones para que una persona obre o haga una cosa de determinada manera. David entendió quién era esa persona, que es Jehová Dios de los ejércitos, el que le daba la victoria, porque Él es el que la aconsejaba, Él es el que le daba las instrucciones, Él es el que adiestraba sus manos para la guerra. Y ese es nuestro adiestrador, la persona que nos adiestra a nosotros. Pero si nosotros ignoramos quiénes son nuestros enemigos, ignoramos los recursos y no los usamos de una manera efectiva, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Si no estamos buscando la dirección, la instrucción, si no estamos buscando el consejo de Jehová, Dios de los ejércitos. También habíamos traído en Santiago, capítulo 4, versículo 7, donde dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese es nuestro deber,
someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y cuando hablamos de resistir es soportar una persona, una cosa, el paso de tiempo o de el paso del tiempo o de algún agente destructor. También es un sinónimo es soportar, que quiere decir aguantar una cosa que molesta o duele. Así que nosotros debemos resistir al diablo y huirá de vosotros. También habíamos hablado que es la responsabilidad de cada creyente adquirir este conocimiento necesario de quiénes son los enemigos y de adquirir de parte de Dios las armas útiles para combatir cada uno de ellos. Y habíamos traído el texto de Efesios capítulo 6 versículo 11, donde habla que nosotros debemos ponernos toda la armadura de Dios para estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Y la persona que no se pone toda la armadura no va a estar firme en contra de las acechanzas del enemigo. Y habíamos traído lo que significa firme y lo que significa acechanza, que es un engaño o artificio, habilidad con el fin de perjudicar a alguien, amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Así que eso es lo que es una acechanza. Y habíamos hablado también que un creyente negligente, un creyente que está ajeno, un creyente necio, ajeno a este conocimiento, no solo corre el peligro de ser un creyente derrotado, sino hasta perder su vida espiritual. Porque ese es el propósito que tiene el diablo, apartarnos de Dios. Y si nosotros somos negligentes como creyentes, pues hermano, él no está jugando con su trabajo. Él no vino a jugar. Él no vino a perder el tiempo. El creyente a veces pierde el tiempo en muchas cosas, pero el diablo no está perdiendo el tiempo. Cualquier mínimo momento que él pueda ganar terreno, él lo va a tomar. Porque él no está perdiendo el tiempo en nada de lo que él quiera hacer en contra del creyente. Así que tenemos que tener eso en cuenta, hermano. El diablo, nuestro enemigo, no está perdiendo el tiempo. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos nosotros con nuestro tiempo? Mientras más tiempo tú pierdas, más terreno gana el diablo. Así que debemos estar conscientes de eso, hermano, porque es algo que el Señor nos quiere avisar de esto. El Señor nos quiere traer esto porque tenemos que tener consciente quiénes son esos enemigos y que ellos no pierden el tiempo, pero el creyente sí. Así que habíamos hablado que una de las razones porque el diablo es nuestro enemigo es porque cuando nos arrepentimos y vinimos a Cristo, fuimos rescatados, fuimos librados de la potestad del reino de las tinieblas y colocados en el reino del Hijo amado. Así que vamos a ver lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, 13. Le voy a pedir a nuestro hermano Misael cuando lo tenga, si lo puede leer. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Así que dice, el cual nos ha librado, nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y cuando habla de potestad, está hablando de un poder, de un dominio. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, estábamos bajo la potestad de Satanás. Todo aquel que no ha tenido una experiencia de salvación está bajo la potestad de Satanás, está bajo el dominio de Satanás. Y fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Y el 14 dice, en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados. Así que el diablo se quedó contento de que fuimos librados de su potestad. No. Para entonces estar en el reino del Hijo amado, la persona que él más odia. Claro que no. Y habíamos traído, la hermana Yolanda había traído la semana pasada un ejemplo de que cuando un esclavo, porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, cuando un esclavo se iba, o si alguien, ¿verdad?, lo rescataba y se lo llevaba, o si alguien lo tomaba, él no quedaba tranquilo, sino que lo buscaba con más ira, con más esmero, porque quería recuperar de nuevo su esclavo. Así Satanás él está airado. Él no está tranquilo de que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes pertenecemos al reino de su Hijo amado. Y Él está trabajando porque Él quiere recobrarnos a nosotros. Acuérdate que fue un ángel de Dios. Eso lo vamos a tocar más adelante. Y eso fue ¿Cuál era su función y quién es Satanás? Cuando entremos en quién es Satanás, vamos a entrar en eso detalladamente para entender de dónde es que vino todo esto. Y para todo aquel, ¿verdad?, que diga, yo no estoy bajo la potestad de Satanás, yo no soy esclava de Satanás. Tal vez alguien que lo vea en el video, pues en Hechos capítulo 26, versículo 18, mire, lo dice claramente. Cuando Pablo estaba recontando su conversión, que dice para que lo que el Señor le mandó a hacer, y le dijo a él, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estábamos bajo el poder, el dominio de Satanás, esclavos del pecado, lo dice Romanos capítulo 6, que éramos esclavos del pecado. Y un esclavo está ahí, está cautivo hasta que es librado. Y nosotros fuimos librados de la potestad de las tinieblas y colocados en el reino de su Hijo amado. Así que fuimos quitados de un reino y trasladados al reino totalmente opuesto, que ahora nos convertimos en enemigos, porque ya no tenemos las cosas en común. Así que estamos totalmente opuestos a lo que estábamos antes, en el reino que estábamos antes. Vamos a ver también lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Primera de Pedro 2, versículos del 9 al 10. Y si nuestra hermana Lian lo tiene, si lo puede leer. Amén. Así que mira lo que dice Pedro. Dice, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Los que en otro tiempo no teníamos misericordia, no la habíamos alcanzado, ahora la hemos alcanzado. Y estamos hablando del reino
de las tinieblas y el reino de la luz admirable. Y en las tinieblas no concuerdan con la luz, porque donde hay luz no puede haber tinieblas, y donde hay tinieblas no puede haber luz. O hay tinieblas o hay luz. No puede haber un entremedio, una línea gris, como dicen a veces. Esto es negro y esto es blanco, pero yo voy a ir por la línea gris. Aquí en las cosas del Señor no hay línea gris. O estás en tinieblas o estás en la luz. Nosotros fuimos librados de aquellas tinieblas y colocados en la luz de Cristo. Vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y si la hermana Verónica lo tiene, si lo puede leer. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Así que aquí más claro no habla. Dice que nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando en otro tiempo, cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás inconversos. Éramos hijos de ira porque Dios está airado con el impío. A Dios no le agrada el pecado. Él ama al pecador, pero Él no ama el pecado. Así que aquí está dando un contraste totalmente distinto de quién, de dónde éramos, a dónde fuimos llamados, que no éramos hijos por naturaleza, hijos de ira. Y ahora somos hijos de Dios. Fuimos adoptados. Y basando en estos tres textos, ¿qué usted cree, hermana Verónica? ¿Estamos o no estamos en una lucha? Yo no sé si ustedes han visto la película de Peregrino. Y de verdad que la película, o si han leído el libro, pero inmediatamente que el peregrino o el personaje de la película, el momento que él acepta al Señor y se arrepiente, ¿verdad? Y viene a Cristo, de repente entra en una casa bien linda donde lo preparan y le dan una armadura. Esto es inmediato. Al otro día lo despachan y entra inmediatamente en un combate. Y eso lo traigo porque para los que no han visto la película, es un ejemplo de cómo nosotros como creyentes tan pronto entramos, tan pronto nos arrepentimos y venimos a Cristo, entramos en un combate. Entramos en una guerra, nos enlistamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual desde el momento que nos arrepentimos y venimos a Cristo, que fuimos salvos. Una guerra espiritual, no carnal, espiritual.
Y estamos batallando en contra de los tres enemigos que nosotros tenemos: la carne, el mundo y el diablo. Esto es inmediato, hermano. Yo no sé si usted se puede examinar en esta hora y decir, bueno, déjame entonces pensar, a ver, ¿cómo he sido yo como soldado? ¿Cómo estoy peleando esta batalla? Porque cada día estamos enlistados en una guerra espiritual. Ajá, hermano Julio. Y esa lucha la tengo yo. La tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos en esta lucha. Estamos en esta guerra. Tengo que, como decimos, nosotros tiene uno que estar hablando la oración, metido siempre, clamando a Dios Todopoderoso. No hay otro remedio. Pero siempre yo pensando que yo digo que no pierdo nunca la fe ni la esperanza Amén. en que esa es la oración mía. Amén. Allá en Puerto Rico se lo dije a disculpen todos del Señor, que yo no quisiera morirme, se lo dije así. Sin pero a toditos ustedes sirviéndole al Señor. Y estamos hablando, hermano Julio, de cómo nosotros entramos en una guerra espiritual. Pero nosotros podemos orar por nuestros familiares, podemos orar por ellos, porque debemos orar por ellos, interceder por ellos y orar y clamar por ellos. Pero la guerra que nosotros tenemos es nosotros contra el diablo. Porque él viene, él no está detrás de los que ya él tiene en su posesión. Él no está detrás de los que viven en su concupiscencia, que viven en pecado, satisfaciendo los deseos de la carne. Con ellos él está de lo más tranquilo. Él viene en contra del que le es una amenaza. Él viene en contra de usted, de mí, del hermano Misael, de todos los hermanos que nosotros tenemos alrededor de todo el mundo. Contra nosotros que él viene. Porque él nos quiere apartar del Señor, destruir, y nos quiere hacer volver a donde él estaba. El propósito de aprender a conocer a nuestros enemigos es para conocer quién está batallando contra mí, quién está batallando contra ti, quién está batallando contra la hermana. Cada uno de nosotros decir, yo necesito conocer quiénes son mis enemigos que quieren batallar en contra de mí, porque estoy en una guerra con un enemigo que yo no conozco. Entonces, si yo estoy en una guerra con un enemigo que yo no conozco, que yo no sé cómo trabaja, que yo no sé cuáles son sus propósitos, que yo no entiendo a cabalidad, puedo entender una que otra cosa, pero no a cabalidad, entonces yo estoy dejando que el enemigo gane ventaja. Porque él nos conoce a nosotros, porque nos examina todos los días, nos está observando. De la misma manera que él trabaja, nosotros debemos conocer a través de la palabra quién es nuestro enemigo. Examinar la palabra para ver quién es él y cómo él trabaja, para saber con quién yo tengo que enfrentarme, con quién yo me estoy enfrentando. Acuérdese que el texto áureo es 2 de Corintios 10, del capítulo 10, del 3 al 4, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son poderosas en Dios estas armas que el Señor nos dio para destruir toda fortaleza, toda acechanza, todo lo que el diablo quiera hacer. Para destruirlo, para que se rompa el yugo, para que se desaten ligaduras de impiedad, para que se suelten cargas de opresión. Imagínese usted. Son enemigos, nosotros tenemos los recursos, pero necesitamos entender quién son nuestros enemigos, para poder saber cómo combatirlo de la manera correcta con esos recursos que ya tengo. Sobre todo, el escudo de la fe. Porque la fe es lo que nos va a llevar a movernos, a usar cada uno de esos recursos. Pero yo necesito conocer con quién yo estoy peleando. ¿Quién es mi enemigo y por qué?
podemos tener una idea, ok, fui trasladada del reino de las tinieblas al reino de luz. Pero, ¿qué más me es necesario saber? Bastante. Porque habíamos hablado ya, nosotros somos soldados ahora, personas que sirven en un ejército, en el ejército celestial, en el ejército de Dios. Ya no estamos en el ejército de Satanás, estamos en el ejército de Dios. Somos soldados de Cristo. Por eso es que la palabra dice que nosotros no debemos enredarnos en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que os llamó por soldado. Porque esos afanes de la vida, esos negocios de la vida, nos van a envolver a tal punto que nos van a llevar a desviarnos. Y eso también va a sustentar el enemigo que nosotros tenemos. Nosotros somos soldados, somos personas que servimos en un ejército. Pero ¿qué clase de soldado soy? ¿Cómo estoy batallando? Eso es lo que vamos a entrar. Y hoy vamos a entrar en nuestro primer enemigo, la carne. ¿Qué es la carne? Como ya habíamos abarcado, la carne es la naturaleza caída del ser humano. Porque como ya sabemos, cuando Adán fue creado al principio, él no fue creado con una naturaleza pecaminosa, sino que era santo. Pero al hombre pecar, su naturaleza se corrompió y ahora tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. La carne es la naturaleza caída del ser humano, que está con nosotros 24 horas al día. ¿Cuál es el propósito de la carne en contra mía como creyente? ¿Usted lo sabe? ¿Cuál es el propósito de la carne en contra mía como creyente? ¿Por qué es mi enemiga? ¿Usted sabía? El propósito de la carne es que esta naturaleza caída que yo tengo, la naturaleza caída que cada uno de nosotros tenemos, nos lleva a pensar en contra. Imagínense esto, lo que está conmigo 24 horas al día, yo, la naturaleza caída, me lleva a pensar en contra de Dios. Y no se quiere subyugar, no se quiere someter a Dios. La carne que está contigo 24 horas al día no se quiere someter a Dios. Y te lleva a pensar en contra de Dios. Ese es el propósito de nuestro primer enemigo. Pero este enemigo es directamente en contra del creyente. Es directamente en contra mía porque está en mí. Y me lleva a esa lucha interna que yo tengo. Vamos a ver lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 17. Yo creo que ese es el peor enemigo, la carne. Vamos a ver, yo antes decía lo mismo, hermano. Yo decía, la carne es el más malo. Y déjeme decirle, la carne es mala. Porque vamos a ver lo que es la carne, cómo trabaja en contra de nosotros y cómo está en contra de nosotros, ¿verdad? Nuestra nueva naturaleza o la nueva vida que se nos ha impartido. Pero el más malo es el diablo, porque el diablo sustenta la carne. La carne es lo que me lleva a mí a pensar en contra de Dios y no se quiere someter, no se quiere subyugar a Dios. Vamos a ver lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 17. Y si nuestra hermana Lian lo tiene, si lo puede leer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Mira lo que dice el primer texto que vamos a abarcar sobre la carne. En Gálatas 5, del 16 al 17. Teniendo en mente que ésta nos lleva a pensar en contra de Dios
y que no se quiere subyugar a Dios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Y cuando vemos lo que significa satisfacer, es saciar una necesidad o un deseo. Saciarlo. Y dice, andan en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. No te sacies de esos deseos que tú tienes en tu naturaleza caída. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Contra esa vida espiritual, contra el Espíritu Santo. Así que esta naturaleza, esto que yo tengo en mí, está en contra de lo que se me ha sido impartido. Y se oponen para que no hagas lo que quieras hacer. Y hablando, ¿verdad?, sobre lo que significa oponer, es utilizar algo para que impida o dificulte la acción de una persona. Utilizar algo para que impida o dificulte la acción de una persona. Hablando de lo que es oponer. Dice que estos se oponen entre sí. Utilizar algo para que impida o dificulte la acción de una persona o el efecto de una cosa. En otras palabras, algo que es contrario a otra cosa. Una cosa que es contraria. Y dice aquí que el espíritu y la carne están oponiéndose, están en contra el uno del otro. Porque la carne no se quiere someter a Dios. La carne no le gustan las cosas espirituales, las cosas de Dios. No se quiere someter. Y a veces nos pasa, ¿verdad? Cuando estamos en ayuno, la carne no quiere que tú ayunes. Y el domingo pasado, bendito, yo hablando del ayuno, y una hermana que estaba ahí fuerte, ¿verdad? Y yo hablando de cheeseburger, de papa, imagínate. Porque la carne se pone a pensar en cosas. Esta te lleva a pensar en cosas contrarias. Tú tratando de orar, tú tratando de ayunar, y la carne pensando en comida, en otras cosas, es algo que ya está en mí. Que no se opone para que yo no haga lo que yo quiero hacer. Cuando más quiero orar es cuando más cansancio tengo. Cuando quiero ayunar, mire hermano, yo puedo estar todo un día sin comer. Como si nada. Pero no hago más que ayunar y en una hora ya yo tengo una hambre, un dolor aquí en la boca del estómago porque me da una hambre que yo digo, Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces yo no le he dicho al Señor, tengo hambre, Señor, ayúdame, porque tengo hambre, ciérrame el estómago, por favor, porque esta hambre que siento, y tras que lo estás sintiendo, lo estás viviendo, estás pensando, la carne se va a pensar en comida, a pensar en todo lo demás, como que se le va la mente en blanco a uno. Eso es la lucha que está teniendo el espíritu en contra de la carne, porque Dios siempre va a querer que uno se meta con Él, que uno ore, que uno lo busque de todo corazón, pero la carne no quiere. So, tenemos que luchar con nosotros mismos. Tenemos una guerra con nosotros mismos. La nueva vida y la vieja vida están peleando, luchando, batallando constantemente para que no haga lo que quieras hacer, porque el hombre interior quiere, esa nueva vida quiere, pero la carne no quiere y está totalmente contraria. La carne es horrible, porque quiere llevarme a mí a pensar en contra de las cosas que Dios quiere. Y no se quiere someter. Si el Señor te dice, sube el monte, espiritualmente hablando, y métete en 3 o 4 días de ayuno, la carne dice, ¿qué? ¿Cuántos días? Y en el primer día ya tú estás diciendo, Dios mío, me quedan 3 días más y me queda la mitad de este día, ¿cómo yo voy a hacer esto? El segundo día,
bueno, ya hice un día, pero me quedan 2 días más y es las 8 de la mañana. Y desde las 8 de la mañana hasta las 12 se van más lento. Y la carne ahí trabajando en tus pensamientos. Hermano, la carne no quiere que tú ayunes, no quiere que tú ores. Es una lucha. Esa naturaleza, ese pecado que mora en mí, no quiere que someterse a las cosas de Dios. La carne es horrible, totalmente horrible. Vamos a ver el otro texto en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20 y el 25. Romanos 7, versículos 18 al 20 y el 25. Romanos 7 del 18 al 20 y el 25. Y si nuestra hermana Melanie lo tiene, si lo puede leer. Romanos 7, sí. Del 18 al 20 y luego el 25. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Así que aquí está hablando de nuestra lucha con nosotros mismos. Nuestra lucha interior. Nuestra lucha con el pecado que mora en nosotros. Porque dice que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer algo y terminamos haciendo algo totalmente contrario? Y nosotros decimos, pero ¿cómo yo hice esto si esto no es lo que yo quería hacer? ¿Cuántas veces uno se propone levantarse a una hora para poder orar y cuando uno abre los ojos dice, pero ¿cómo yo hice esto? ¿Cómo yo me levanté tan tarde? Hay veces que tú puedes poner 5 alarmas, hermano, y yo no sé cómo las 5 alarmas no las escuchas. Es como si alguien te pusiera un tapa oído para que no la escuche. Esto me ha pasado, hermano. Poner la alarma cada 5 minutos hasta que llegara la hora que ya tenía que decidir o me quedo en la cama o me tengo que levantar. Y ninguna las escucho. Cuando vengo a ver, son las 7, las 8 de la mañana y yo digo, pero ¿cómo es esto? Porque el querer hacerlo está en mí. Yo quiero, en mi ser interior, yo quiero hacer estas cosas, pero no lo hago. Y dice, no hago el bien que yo quiero hacer, sino que el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si lo hago yo, y si lo hago, quiere decir que es el pecado que mora en mí que lo hace. Que esa ley me lleva cautivo y es una ley demanda obediencia. Y esa ley del pecado que hay en cada uno de nosotros, ese pecado, esa naturaleza caída, te lleva cautivo para que te sometas tú a la carne y no someter la carne a lo que quiere Dios. Porque la carne nunca se va a sujetar a Dios. Hablando de la naturaleza pecaminosa, hablando del pecado que mora en nosotros. Y esto fue una realidad que Pablo entendió y dijo, esto es algo bien serio. Esto es algo bien serio porque si hago lo que no quiero es porque es el pecado que mora en mí, que me lleva cautivo a obedecer. Pero después él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque aunque estamos aprendiendo quiénes son nuestros enemigos, nunca olvidemos que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Tenemos los recursos. Pero ahora nos toca vestirnos con la armadura,
que se supone que lo hiciéramos desde el momento que nos convertimos, desde el momento que nos arrepentimos, pero el creyente a veces se deja eso para lo último. Pero si no nos vestimos con la armadura, no vamos a poder estar firme, estable, sin moverme en contra de las acechanzas del diablo. Lo dice en Efesios 6:11. Dice, vestidos de toda armadura, para que puedas estar firme en contra de las acechanzas del diablo. Y a veces no tenemos toda la armadura puesta. Es nuestra responsabilidad ponernos esa armadura para que estemos firmes. Y la palabra firme significa algo estable, algo bien sujetado, que no cambia. Eso es lo que significa la palabra firme. Para que pueda, él dice, vístete de la armadura, de toda la armadura, para que estés estable en contra de esa acechanza, de ese engaño, de esa trama que él quiere hacer en contra de ti. Para que no cambies, para que estés bien sujetado y no te muevas de donde estás. Por eso vemos creyentes que tambalean de un lado para otro, porque no se han puesto bien la armadura, no se han vestido de toda la armadura. Por lo tanto, no están firmes en contra de las acechanzas del diablo, porque él no viene a jugar. Él viene a atacar, él viene a matar, hurtar y destruir. Y estamos hablando de nuestro primer enemigo, que es la carne, porque más adelante vamos a entrar en quién es Satanás. Pero estamos hablando de nosotros. ¿Quién es nuestro enemigo? La carne, porque está batallando en contra de nosotros mismos. Y vamos a ver en Romanos 5, capítulo 5, versículo del 5 al 8. Aquí mismo donde estamos, en Romanos 5, versículos del 5 al 8. Perdón, Romanos 8, del 5 al 8. Y cuando nuestra hermana Yolanda, ¿estás ahí? Sí. ¿Lo tiene? Romanos 8, del 5 al 8. Sí. Sí. ¿Lo puedes leer? Claro. Amén. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Aquí estamos hablando de lo que dijo Pablo ya en el capítulo anterior. Él habló de la batalla que nosotros teníamos entre el espíritu y la naturaleza caída y el pecado que mora en nosotros. Y en este capítulo, el capítulo después, está hablando del conflicto nuevamente del espíritu con la carne. Y dice que los deseos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y qué usted entiende sobre eso, hermano Julio? El ocuparse de la carne es muerte. Cuando dice que el ocuparse de la carne es muerte. Y mientras piensa, le voy a preguntar a nuestra hermana Yolanda, que leyó, ¿por qué el ocuparse de la carne es muerte, hermana Yolanda?
la palabra dice claramente que el alma que pecare, esa morirá. Así que si yo me estoy ocupando de las cosas que la carne me está demandando, quiere decir que yo estoy yendo en contra de la voluntad de Dios, estoy pecando, estoy dejándome arrastrar por la ley que dominaba mi antigua naturaleza, y entonces si no arreglo, no resuelvo, pues lamentablemente puedo tener mi salvación y morir. Aparte de que también mientras más yo me dejo llevar por la carne, más me descuido espiritualmente y más se va afectando esa vida espiritual hasta el punto que puede llegar a morir totalmente. Así que mientras la vida espiritual se va afectando, es como si fuera muriendo poco a poco. Y si yo no me ocupo de resolver, va a haber un punto en que voy a morir. Amén. Espiritualmente hablando. Ajá. Y cuando hablamos de la palabra ocupar, significa dedicar la atención o el tiempo a alguien o a algo. Dedicar la atención o el tiempo a alguien o a algo. Así que dice aquí que el ocuparme, el dedicarle tiempo a la carne es muerte. Porque como bien trajo la hermana, el alma que pecare, esta morirá. Dice que la paga del pecado es muerte. Al yo dedicarle tiempo a la naturaleza caída, pecaminosa, me estoy dejando llevar por la carne y estoy pecando en contra de Dios. Porque estoy dejándome llevar, estoy ocupándome, estoy dedicándole el tiempo y dedicándole atención a esos deseos carnales. Si yo le dedico tiempo, si yo le dedico atención a la carne, eso me va a llevar a mí a muerte. Porque el hombre interior, el espíritu, va a ir disminuyendo, desnutriéndose esa nueva vida que se nos impartió hasta que llegue a su punto final y muera. Es como un bebé. Si usted no le da comida y no lo sustenta de la manera correcta, va a estar malnutrido y poco a poco hasta que muera. Nuestra vida espiritual tenemos que dedicarle ese tiempo, tenemos que dedicarle la atención. Pero dice aquí que el que se ocupa de la carne, el ocuparse de la carne es muerte. No se está preocupando de las cosas de Dios. Amén, eso es así. Mientras más tiempo yo le dedico a mi carne, mientras más atención yo me dé a mí misma en la carne, entonces estoy desatendiendo las cosas de Dios. Estoy desatendiendo mi vida espiritual. Porque yo no puedo atender los dos al mismo tiempo. Y dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí te está dando nuevamente ese contraste. Porque si yo le dedico tiempo y le dedico atención al espíritu, eso me lleva a vida y paz, porque entonces estoy dándole a esa nueva vida espiritual lo que necesita. Estoy ocupándome las cosas del espíritu, estoy ocupándome las cosas de Dios. Estoy dedicándole tiempo, estoy dedicándole atención a lo que Dios quiere. Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Dice, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque estamos pecando. Porque el vivir en la carne es vivir en esa naturaleza pecaminosa, en tu concupiscencia. Y vamos a ver más adelante lo que significa realmente esa palabra concupiscencia, que es algo mucho más profundo. Ahí es donde está ese pecado. En esa área, ahí es donde está esa concupiscencia, nos lleva a estar en contra de Dios. Y eso está en nosotros, hermanos. Vamos a ver lo que dice en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Aquí mismo donde estamos, pero en la página anterior. Dice el por qué el ocuparse de la carne es muerte. Porque dice que el versículo 23, que la paga del pecado es muerte.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que el ocuparse de la carne, el dedicarle tiempo, el dedicarle la atención a la carne, va a producir muerte, porque te va a llevar a satisfacer los deseos de la carne para saciarlos, y vamos a estar en contra de Dios. Vamos a pecar, y la paga del pecado es muerte. Vamos a ver en Gálatas capítulo 6, versículo 8, otra razón, el por qué nuestra carne es nuestra enemiga. Porque estamos hablando de que la carne es nuestra enemiga, pero el por qué. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Podemos leerlo desde el 7 al 8. Cuando el hermano Misael lo tenga, si lo pueda leer. Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8. Gálatas 6 del 7 al 8. El capítulo 6. 6, 7, 8. No, el capítulo 6, versículo del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Y aquí estos dos textos traen algo bien particular. Primeramente, me encantan estos dos versículos porque muchas personas siempre dicen, Dios no puede ser burlado. Y es la verdad, la palabra lo dice. Pero cuando lo leemos aquí, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando una persona siembra algo, ¿cómo una persona siembra algo? ¿Requiere qué? Cuidado. A los hermanos que siembran, porque yo no siembro y no sé cuidar bien las matitas, ¿verdad? Pero Se cultiva, se siembra, se cultiva, se le echa agua, se le pone donde le pueda dar el sol, porque hace falta el sol y el agua. ¿Eh? de lo que tengo Entonces, mientras más va creciendo, se va desarrollando, ahí es que está para dar el fruto. Amén. Ya Amén. así sea una flor, ya así sea una manzana, ya así sea una pera, lo que sea. Así que usted no puede coger cualquier clase de tierra y cualquier lugar y decir, aquí yo quiero sembrar. Encima de todo esto, encima de la grama, encima de todo lo que está ahí, ¿verdad? Porque no se va a dar. Primeramente, tienes que ver el lugar correcto. Entonces tienes que limpiar todo lo que está alrededor. Ver que la tierra esté buena. Sacar tierra, hacer un hoyito, meter la semillita, volver a poner, ¿verdad? Le echa sus vitaminitas, todas esas cositas bien lindas, ¿verdad? Luego lo tapa, La tierra tiene que estar fértil. ¿verdad? Le pones tierra buena, le pones las vitaminas, lo tapa, estás pendiente que no haya nada que esté, ¿verdad? Le dedicas ese tiempo porque tienes que dedicarle tiempo a lo que sembraste, ¿verdad? Y cuando empieza a salir eso, esa mata bien linda, y de repente cuando te dé el fruto, pues así mismo somos nosotros espiritualmente. Hasta inclusive a las matas tú le tienes que hablar. Dicen por ahí, ¿verdad?, que uno le habla a las matas. Yo no sé, yo nunca he creído en eso, pero yo no sé porque yo no sé nada de sembrar. Pero estamos hablando de, mire, lo que conlleva sembrar algo. Porque dice que lo que el hombre siembre, eso es lo que va a segar.
Así que cuando tú le dedicas todo ese tiempo, todo ese cuidado, todo ese esmero, la dedicación, esmero, y esa dedicación tan particular que uno le da a eso que está sembrando, ¿verdad? Y uno va todos los días a ver si, Todos los días. a ver si ha retoñado. Todos los días está chequeando a ver si está ya floreciendo. Ah, hermano David. ¿Puedo incluir algo? Ujú. Que tú sabes que eso conlleva también, que vamos a lo que estamos hablando, que eso conlleva limpiarla. Ajá, Tú tienes que limpiarla. Ajá. Si tú ves una mata, tú tienes que decir, mira, está, vamos, hay que sacarle esto, hay que... si las hojitas, Entonces, bendito, las hojitas se le están muriendo. Ay, tienes que ir a cada día a echarle su agüita. Exacto. Velarla, cuando sale la matita, tiene que chequearle las hojitas para ver si las que no sirven, pues mira, déjame limpiarla para que no Exacto, y lo para que no esté cogiendo de las otras hojas, ¿ves? O sea que en eso, según como dice la palabra, hay que no solamente mantenerlo, Ujú. hay que cuidarlo, pero también hay que limpiarla también. Ajá, hay que hacer mucho cuando uno siembra algo. Mucho. Ujú. Si uno descuida la matita, ¿Qué pasa? Pues el arbolito, a pocos días, la cizaña lo cubre. Ajá. Eso es así. Y lo ahoga y ya, se murió la matita. Pues así mismo somos nosotros espiritualmente hablando. Dice, Dios no puede ser burlado. Y no te engañes tú mismo. Porque lo que siembra el hombre, eso es lo que va a cegar. Estamos trayendo un ejemplo material como una matita para entender algo espiritual en cuanto a nuestra vida espiritual. Si yo le dedico tiempo a la carne y le dedico todo ese cuidado, le dedico todo ese tiempo, le dedico todo eso para mi carne, yo voy a cegar corrupción. Porque dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cegará corrupción. Porque le estoy dedicando tanto cuidado, tanto tiempo a mi carne. ¿Cómo yo le dedico tiempo a mi carne? Voy a hacer todo lo que tengo que hacer, me voy a sentar, me antoja esto, me voy a saciar de lo que se me antoja, me voy para aquí, me voy a comprar esto porque se me antoja, voy a estar aquí porque, pero ¿en qué momento oraste? Me voy a sentar enfrente del televisor a ver un programa, es sano, el programa es sano, no te preocupes, es de casitas, de cómo hacer remodeling, de cómo hacer, ¿verdad? El HGTV, de Flip or Flop, son programas sananos, de construcción de casa, Son bien fáciles. pero entonces, ¿dónde está mi tiempo de oración? Eso es así. Puedo estar 2 horas enfrente de un televisor para ver una película, pero tan pronto digo, déjame orar, ya en 5 minutos, ay, estoy cansada. Hermano, les voy a decir esto como testimonio. En algún momento de mi vida espiritual, gracias a Dios, ¿verdad?, que me sacó de eso. Ahora digo yo, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que me sacó de esa pereza. Pero yo decía, un culto de oración, en un punto de mi vida decía, a ver si no me duermo, vamos a ir al culto. No garantizo que no me duerma, hermano. Si me oyen roncando, perdónenme, pero estoy bien cansada. No hace más que acabarse el culto, me puedo sentar ahí a comerme un bol de cornflakes, se me va el sueño, me puedo sentar ahí a comerme una fruta, a hablar con las hermanas, mira, estoy de lo más campante después del culto de oración. Pero yo no garantizaba que yo no me iba a quedar dormida en el culto, hermano. Esto lo traigo yo, esto me pasó a mí. Yo decía, 1 hora y media. Ok, vamos a ver si no me quedo dormida. Ay, es que no me siento bien. Vamos a ver, déjame ver cómo me voy para el culto entonces. Ay. Pero cuando se acaba el culto estoy de lo más bien. Puede que me moleste la espalda, puede que me moleste lo que sea, pero mira, no me molesta. Y yo como si nada. Cuando vengo a ver, son las 11 de la noche y yo todavía despierta. Pero yo no podía garantizar que yo iba a estar despierta más de 15 minutos en un culto de 1 hora. Porque el que quiere satisfacer la carne va a cegar corrupción. Porque mientras más atención yo le dé a mi carne, mientras más yo me dedique a mí misma en la carne, eso me va a quitar tiempo de Dios. Me va a quitar mi tiempo de oración. Me va a quitar mi tiempo de estar a solas con el Señor. Me va a quitar mi tiempo de estudiar la palabra.
me va a quitar tiempo de estar ahí uno a uno con el Señor. Entonces, por eso cega corrupción. Entonces dice, mas el que siembra para el Espíritu, el que le dedica el tiempo a Dios, el que le dedica el tiempo a la oración, el que le dedica el tiempo a la palabra, el que le dedica el tiempo necesario y el cuidado. El mismo ejemplo de la matita. Todo ese cuidado particular, pero con las cosas espirituales, vas a tener vida eterna. El Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida a ti, no para que se manifiesten los dones, sino que se va a manifestar Él a ti, haciéndose tan real en tu vida, dándote experiencias grandes con Él, que te van a afirmar, que te van a mantener ahí y te van a seguir deseando más del Señor. Pero todo depende a quién yo le voy a dedicar más tiempo cada día. ¿A mi carne o al Espíritu? ¿A las cosas terrenales o a las cosas de Dios? ¿A las cosas que me ponen cómoda a mí o a las cosas de Dios? Por eso la mente carnal no se puede sujetar a las cosas de Dios, porque la mente carnal te lleva a pensar en contra de todo lo que es Dios. No se puede subyugar, no se puede someter. Te va a llevar a ti en contra. Pero un poquito de televisor no es nada. Me voy a sentar aquí una horita, no es nada, pero es una hora menos que tuviste con el Señor. Y no te estoy diciendo que ver un programa es malo, pero examina tu vida espiritual y decide tú si te es más provechoso ver un programa de una hora o irte a orar. Cada uno nos toca examinarnos para ver en dónde estamos parados, cómo está nuestra relación con el Señor, para ver si debo, porque Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Me conviene mejor irme con el Señor en todo momento, pero si algún día quisiese ver un programa de televisión, no es pecado. Pero decida qué es más conveniente para tu vida espiritual. Porque la carne siempre va a querer hacer lo que está en contra. Por eso es que la carne es horrible. Es un enemigo en contra de nosotros mismos. Su propósito es llevarnos a alejarnos, a ponernos a no someternos a las cosas de Dios. El hombre interior quiere, pero la carne no quiere. Y vamos a ver lo que dice por último en Efesios capítulo 4, versículo 22. Ahí mismo, el próximo libro, estamos en Gálatas. El próximo libro es Efesios. Si pasa 2 o 3 paginitas, vas a ver que te encuentras en Efesios capítulo 4, versículo 22. Y hermanos, si quieres saber más sobre la carne, Efesios el capítulo 4 y el capítulo 5 entero, completo, está repleto de cuál es la voluntad del Señor en cuanto a la conducta del creyente, en cuanto a cosas que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Así que estos 2 capítulos les sugiero que los lean y mediten en estos 2 capítulos, porque están repletos de cuál es la voluntad de Dios en cosas que Él quiere que nosotros hagamos y que no hagamos. Pero vamos a leer el versículo 22. O sea, que se puede leer en la casa, se puede leer del capítulo 4 todo completo y el capítulo 5. Hasta el 28 Del 4 al 5, los 2 capítulos enteros. ¿Todos tienen Efesios 4:22? Sí. Hermano Misael, ¿lo puede leer? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Así que, en cuanto a qué pasada manera de vivir, hermano Misael, ¿qué está diciendo Pablo ahí? A la vieja criatura se puede decir, o sea, como vivía antes, como era antes. Así que mira lo que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Él está hablando a un grupo de creyentes y él le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, se tienen que despojar de ese viejo hombre que está viciado
conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir eso? Que un creyente puede seguir andando conforme a la vieja criatura, porque él está hablando a un grupo de creyentes. Pero él está diciendo, en cuanto a esa pasada manera de vivir, tienen que despojarse. Porque esa manera de vivir estaba viciado. ¿Viciado cómo? Conforme a los deseos engañosos. Y deseos de tu concupiscencia, deseos carnales, deseos que, imagínate, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y él está diciendo, en cuanto a aquella manera de vivir, que ya se supone que sea pasada, despojaos del viejo hombre. Y cuando vemos lo que significa despojarse, es privar a uno de lo que tiene violentamente. En otras palabras, la palabra privar es perder el sentido o quitar. Quitarse algo violentamente. En cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que quitar violentamente todas esas cosas que me llevaban a andar conforme a la carne. Tenemos que despojarnos completamente. Eso es con violencia, eso es ahí, a sangre fría, violentamente. No dice, sigan ahí, porque pues algún día lo dejarán. No, eso es violentamente, me lo tengo que arrancar. En cuanto a esa pasada manera de vivir, debo despojarme del viejo hombre. Imagínate, cuán mala es la carne. Que dice, despójate, desprende eso de ti. Quita eso de ti, pero hazlo violentamente, porque si no, va a estar tan adherido que si tú tratas de quitarlo, es como si tú le quitas una partecita y la otra se vuelve a poner, le quitas la otra y la otra se vuelve a poner. Tienes que arrancártelo completo para poder arrancarte de la manera correcta, para poder despojarte de la manera correcta de eso. Del viejo hombre, de la concupiscencia, de esa naturaleza caída, de nuestra manera de vivir cuando estábamos en el mundo. Tenemos que despojarnos violentamente de eso, quitárnoslo de una vez y por todas. Eso es lo que dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que nos dice el Señor. Despójense de esa vieja naturaleza, de esa vieja manera de vivir. Porque la naturaleza permanece, pero la manera de vivir conforme a los deseos engañosos, tenemos que despojarnos de eso en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en todas las áreas internas de nosotros. Y no sé si quieren que traiga el último texto en Santiago para tocar lo que es la concupiscencia o si lo quieren dejar hasta aquí. Porque el creyente debe despojarse. Por eso mismo se lo tiene que arrancar, porque cuando una persona está en un vicio y sale de un vicio puede recaer. Y cuando dice que está viciado ese mismo hombre, porque te va a arrastrar a caer en lo que antes era una costumbre para ti, en lo que antes te deleitaba, en lo que antes te llevaba cautivo, en lo que antes era un deleite para satisfacerte, apartándote de Dios. Y cuando dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, cuando tú ves algo que es un engaño, es porque te lleva a ver algo que realmente no es de esa manera. Entonces es un deseo engañoso porque lo que hace es que tú crees que te va a satisfacer o que vas a hacer algo productivo para ti, cuando realmente lo que va a hacer es destruirte. Realmente lo que va a hacer es, como ya habías leído en los textos anteriores, te va a llevar a la corrupción, a la muerte espiritual. Así que un deseo engañoso lo que hace es que te arrastra para volver a hacer lo que antes hacías, para destruirte. Eso es lo que hace la carne. Amén. Porque la carne, como está en contra del espíritu, lo que quiere es que esa vida espiritual nueva que se le impartió al creyente no tome control, sino ella seguir controlando. Y cuando un creyente se deja llevar, sigue viviendo conforme a los deseos que antes lo llevaban
a creer que lo que estaba haciendo estaba bien, estaba correcto, era bueno, pero realmente lo que lo estaba llevando era la muerte, que es la justa condenación de cada pecado. Amén. Amén. Así que vamos a, como la hermana Yolanda trajo, más claridad sobre el por qué debemos despojarnos de esa manera de ese vicio engañoso. Porque era un vicio que te llevaba, y cuando una persona está en ese vicio, las personas que han tenido vicio antes, yo tenía algunos vicios, tú tienes que darte, para los que beben, ¿verdad? O los que antes bebían, tienes que darte ese trago. Porque si no, como que te enfermas si no haces aquello que tu cuerpo te está pidiendo y deseando cuando estás enviciado. En mi caso era como fumar, tanto cigarrillos como otras cosas. Si no fumas, te pones de mal humor, te sientes enfermo, te sientes de una manera porque tu cuerpo ya lo necesita para poder continuar funcionando bien. Tu cuerpo lo necesita para sentirse bien. Un vicio es algo terrible. Y cuando una persona rompe vicio, una persona que rompe vicio, hermano, se enferma a tal punto. Hay personas que vomitan, hay personas que sudan, hay personas que tiemblan, uno se siente tan mal cuando está rompiendo un vicio, sea el vicio que sea. Es algo horrible, es algo terrible. Y no te vas a sentir bien hasta que te vuelvas a dar ese trago, o hasta que te vuelvas a dar ese pase, o hasta que vuelvas a fumarte ese cigarrillo. Si no te fumas un cigarrillo, vas a estar de mal humor, que estás dispuesta hasta a coger un pedazo de cigarrillo del piso para fumártelo. Hermano, yo lo digo por experiencia. ¿Dónde estaba yo? Imagínate. Y dice en los deseos engañosos, porque como bien trajo la hermana Yolanda, el diablo siempre va a pintar algo bueno, algo malo como bueno. Y lo vas a ver y vas a decir, wow, qué bueno, como le pasó a Eva, que vamos a entrar más adelante. Lo vas a ver algo bueno, algo que te va a satisfacer, algo que vas a estar, pero en real es algo perjudicial, algo que te va a llevar a la muerte, algo que te va a llevar a la corrupción. Por eso es que tenemos que despojarnos de esa manera. Él no lo dijo por decirlo. Él dijo, debemos despojarnos de esa manera de vivir, que estaba viciado conforme a esos deseos engañosos. Porque está fuerte. Una persona que está en un vicio es algo fuerte, y nosotros estábamos todos enviciados en el pecado. ¿Usted lo sabía? Usted estaba enviciado con el pecado. Así que cada uno de nosotros aquí teníamos ese vicio. Estábamos enviciados con el pecado. Y ahora nos toca despojarnos violentamente, quitarnos eso. ¿Cómo? Con la ayuda del Señor, usando los recursos que Él nos dejó. Así que nos queda bastante sobre la carne, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y mediten en estos textos, hermanos, porque la carne es un enemigo que tenemos. Está con nosotros 24 horas al día. Y si nosotros no luchamos contra nosotros mismos, contra esa naturaleza caída, vamos a darle la victoria a la carne. ¿Y qué va a pasar? Vamos a terminar sujetándonos a los deseos de la carne. Vamos a terminar hablando, actuando, moviéndonos, respondiendo a situaciones conforme a como lo hacíamos antes. Que es totalmente distinto a como lo haría la persona que se deja dominar por el Espíritu Santo. Así que vamos a meditar en esto para que podamos entender quién es la carne como nuestro enemigo. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermano.